Buenas tardes a todos, es un gusto verlos aquí. Eh, y con este webinar tenemos el placer de seguir la serie de webinars de 2021 de la Comisión de Exploración de Desarrollo del IAPG. Los webinars serán casi todos los jueves a las 16 horas. Se componen de 5 ciclos: últimos descubrimientos exploratorios de la Argentina, magmatismo y sistemas petroleros, exploración offshore en el Atlántico Sur, que es este ciclo, microsísmica, exploración de reservorios shales de la Argentina. El lema de estos webinars es compartir experiencias, ampliar las miradas. Y con ellos buscamos crear un canal que permita la difusión y el intercambio de conocimiento con un enfoque multidisciplinario. Hoy comenzamos el ciclo de exploración offshore en el Atlántico Sur. Me acompañan Néstor Volati, con quien compartimos la moderación, Josep Bernaus y Alberto Sánchez López, como coordinadores de la sección de preguntas y respuestas, técnicos y asistentes del IAPG, bueno, y yo, Sebastián Galeazzi, quien les habla. Este ciclo se compone de 9 sesiones de webinars que se extenderán a lo largo del año. Nuestro foco es la exploración offshore en el margen sudamericano del Atlántico Sur, al sur de la dorsal de Walvis Río Grande. Asimismo, tocaremos aspectos del margen conjugado africano que ayudan a la comprensión de nuestra región. Las exposiciones cubrirán temas como la geología pre-ruptura del Gondwana, que es el tema de hoy. Pasaremos a los aspectos de rifting regional mesozoico, la ruptura continental de Gondwana y rocas madres en la región del Atlántico Sur, para luego concentrarnos en las cuencas más prolíficas, en su evolución mesozoica-cenozoica y los sistemas petroleros. También abordaremos temas de estudios de oceanografía y ambiente y aspectos de infraestructura, operaciones y regulatorios asociados a la actividad offshore en Argentina. Antes de empezar, queremos agradecer a los oradores, al IAPG y a la Comisión de Exploración y Desarrollo liderada por Claudia Borbolla, por el esfuerzo y el soporte material y técnico para hacer realidad esta serie de webinars. Néstor, le paso la palabra. Néstor nos presentará la interesante exposición de hoy. Adelante, por favor. Gracias Sebastián. Muy buenas tardes a todos. La presentación de hoy tiene por título Geología del Atlántico Sur, Patagonia y el Plató de Malvinas antes de la ruptura de Gondwana, presentada por el profesor Víctor Ramos. Hola Víctor, es un honor y un placer tenerte hoy como disertante y te agradecemos enormemente la deferencia de haber aceptado nuestra invitación. Víctor Ramos ha dedicado más de 50 años a la comprensión de la evolución geológica de los Andes, se graduó en la Universidad de Buenos Aires y ha realizado estudios postdoctorados en Europa y Estados Unidos como becario Guggenheim. Sus aportes fueron reconocidos por varias instituciones y ha sido nombrado miembro honorario de la Geological Society of America. Es además miembro de la National Academy of Science de los Estados Unidos y de la World Academy of Science. También académico de la Academia de Ciencias de Chile, Brasil y Argentina. Entre otras distinciones, se destaca la recepción del Premio México, otorgado por el Ministerio de Ciencias de ese país en el campo científico de Iberoamérica, siendo el primer geólogo en recibir este reconocimiento. Ha publicado más de un centenar de trabajos sobre la evolución geológica de Argentina y otros sectores de América del Sur. Es investigador emérito del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, y es actualmente presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina. La presentación tendrá una duración de 45 minutos. A su término dispondremos de un intervalo de otros 45 minutos para una sección de preguntas y respuestas.
no habilitaremos el micrófono para los asistentes en ningún momento del evento. Las preguntas o comentarios deben ser formuladas por escrito en el panel chat a la derecha, en cualquier momento durante las presentaciones, y serán contestadas al final de la presentación. Las preguntas pueden ser en inglés y serán, en la medida de lo posible, compiladas y reorganizadas para la sesión de preguntas y respuestas. Bien, Víctor, te cedo la palabra. Por favor, ahí está tratando de entrar Víctor. Bueno, disculpas, estamos con un pequeño problema técnico, está volviendo a entrar. Aprovechamos, van subiendo los participantes, ya estamos en 297. No sé si tenés alguna información que está intentando entrar. Lo que sí, para todos los que presentes, es un momento muy importante, creemos que para la Argentina, lo que está pasando con el offshore y los trabajos que se están realizando. Por eso creemos que esta serie de webinar que estamos preparando intentan poner en valor todo el trabajo que se está realizando y el conocimiento que ya existe sobre el Atlántico Sur. Así que tenemos muchas expectativas sobre cómo podemos avanzar y también con la gran cantidad de datos que se están adquiriendo, ¿no? Vamos a tener un salto realmente cuantitativo y cualitativo relacionado con el conocimiento del Atlántico Sur. Así que estamos muy entusiasmados con Sebastián, con Joseph, con Alberto, con otras participantes que estamos trabajando en organizar estos webinars y dar la mayor cantidad de información relacionado con lo que es la exploración offshore, ¿no? en el Atlántico Sur. Sí, completamente de acuerdo. En eso estamos. La industria en eso está, es la próxima frontera. Y bueno, la actividad está en curso. La adquisición sísmica 3D en Malvinas, por ejemplo, ya se acaba de terminar. Se obtuvieron más de 14.000 kilómetros cuadrados de sísmica. Y bueno, el futuro luce brillante y tendremos el gusto de ver avanzar un poco esta actividad en el offshore. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Exploración por darme la oportunidad de contarle un poco lo que estamos haciendo en el Tratado de las Malvinas y en las áreas adyacentes. Para mí es realmente muy grato poder transmitirles a ustedes el resultado de nuestros últimos trabajos, en especial porque es un área donde hay muchas y diferentes hipótesis para tratar de entender su formación. En el día de hoy vamos a empezar con algo que aprendí ya mirando la página web de la Falkland Islands Dependencies, que hace unos años tenía esto como principal figura de la página. Como ustedes pueden ver en esta figura, tienen unas Islas Malvinas anexas a África, patas para arriba, que a través de una serie de giros termina y choca contra una línea roja. Esa línea roja que ustedes ven acá es básicamente el límite que ellos dicen que tiene América del Sur. ¿Qué es lo que quieren indicar con esta interpretación los ingleses, por lo menos los que están en la Falkland Island Dependencies? Es que las Islas Malvinas no estaban adosadas a América del Sur, a través de una serie de rotaciones terminaron y finalmente, como ustedes pueden ver acá, este límite en rojo está indicando lo que es América del Sur y lo que es África. Y eso, hace muchos años, es una vieja teoría que vamos a ver en pocos minutos, pero que ha sido remarcada a través de una etapa de Nature en el año 86
Una serie de investigadores ingleses empezaron a decir que había una compelling evidence de que las Islas Malvinas estaban en África y terminaron chocando con la Argentina. Trataré en los próximos minutos mostrarles cuál es la interpretación o la hipótesis que nosotros hemos encontrado para explicar esto. Entonces, para poder entender lo que vamos a hablar, vamos a dedicar unos minutos a hablar de las primeras propuestas movilistas para después hablar de la evolución geológica de las Islas Malvinas. Con ese conocimiento podemos entrar a analizar las diferentes alternativas que tenemos en el plató de las Malvinas. Y van a ver que la última parte de la charla, nuevas evidencias sobre la constitución de este plató. Y creo que esto va a ser lo más interesante de la charla, porque esas evidencias fueron publicadas en la revista Nature el año pasado, a fines del año pasado, que cambian bastante la comprensión de la evolución del plató de las Malvinas. Vamos a ver ahora cuál va a ser, digamos, el hilo de la charla. Los ingleses llaman esto el Falkland Issue, porque hay toda una serie de hipótesis contrapuestas y que ellos tienen ya su camino realizado. Y vamos a ver que hay datos muy importantes sobre las Islas Malvinas que permiten ver de las tres grandes hipótesis que se manejaron, la de Dutoit del año 37, la de Avey en el año 52 y la de Borrero en el 63. Y aquí lo agregué a Suero porque hace un par de meses pude volver a leer el trabajo de Suero del año 1962, que aparece en la revista Geológica Argentina, donde en una comunicación él dice que los trabajos últimos de YPF habían mostrado que hay todo un cinturón de rocas neopaleozoicas patagónicas que se puede correlacionar perfectamente con las Islas Malvinas y que no es necesario la propuesta de Avey que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Estoy tratando de rescatar las opiniones de Suero, que son coincidentes con las de Borrero, porque realmente Borrero toma al pie juntilla lo que dice Suero. Bueno, otro tema muy importante va a ser hablar de la falla intracontinental de Gastre. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque todas las interpretaciones que hacen los colegas sudafricanos ingleses necesitan la falla de Gastre. Si no, no funcionan esas interpretaciones o esas hipótesis. Vamos a también analizar en qué está basado ese modelo rotacional que tenía patas para arriba las Islas Malvinas. Otro tema muy importante va a ser el enjambre de diques básicos, y este enjambre de diques básicos toma más fuerza todavía la importancia después que lo que han publicado en la revista Nature, un grupo de investigadores británicos. Vamos a presentar brevemente algunos datos de shrimp, laser ablation y algunos isótopos que nos van a permitir constatar la continuidad que tenemos en diferentes bloques del Atlántico Sur. Eso nos permitirá hablar de la paleografía, vamos a presentar nuevos datos del banco de Ewing y finalmente discutiremos en los últimos minutos esa nueva placa que ha propuesto, que es SkyTrain en el Atlántico Sur, que cambia drásticamente muchas de las interpretaciones previas. Y lo que es muy importante, vamos a terminar hablando cuál es la constitución geológica, la corteza que tenemos en el plató de las Malvinas. Aquí para presentar rápidamente las tres hipótesis tenemos Dutoit, conociendo Sierra de la Ventana, conociendo la ciudad del Cabo y leyendo lo que se había publicado por Hall de las Islas Malvinas, dijo, bueno, evidentemente lo que él vio en el campo en Ventana, lo que él trabajó durante muchos años en el Cape Belt, era igual a lo que estaba en las Malvinas. Entonces propuso, fíjense ustedes, estamos en los albores de la deriva continental, en el año 1937, propuso que las Islas Malvinas debían estar en continuidad con el sistema de Bretaña y con el sistema del Cabo. Eso fue tomado como una hipótesis muy especulativa hasta que vino Avey. ¿Avey quién es? Es un geólogo sudafricano que conocía muy bien la geología de Sudáfrica y que trabajó en las Malvinas. Y lo primero fue Avey que Dutoit estaba equivocado. ¿Y por qué estaba equivocado? Porque básicamente cuando uno ve la Sierra de las Ventanas, la deformación va de sur a norte, o sea que la divergencia de la deformación, no quepa la menor duda, es que de sur hacia el norte, en forma similar a lo que podemos ver en el sistema del Cabo. En cambio, lo que vemos en las Islas Malvinas, si las ponemos en su posición actual, o sea, mirando al norte hacia el norte, vemos que tiene una divergencia hacia el sur. Esto era un problema que Avey quiso solucionar
diciendo, bueno, si en vez de ponerla acá, la ponemos acá frente a Natal, patas para arriba, encajamos con el sistema del cabo, y al estar patas para arriba, estaría todos con la misma emergencia. Esto fue no aceptado por Suero en el año 61 y en el año 62, y luego Borrello en su síntesis de las Malvinas desestima eso por sus correlaciones que tienen las Malvinas con el continente patagónico. Veamos realmente cuáles son las características geológicas principales. Ya hemos dicho que la emergencia es opuesta al sistema del Cabo, esto va hacia el sur en vez de ir hacia el norte. Hay una falla que la divide por la mitad, es una falla de tipo transcurrente. Hay una procedencia de los sedimentos del sudoeste. Esto no tiene ningún problema, vamos a ver después, que vienen de la Patagonia hacia las Islas Malvinas. Y la dirección de los glaciares va de oeste hacia el este, con lo cual yo pienso que aquí hay un problema. Vamos a ver que no es tal. Después, otra cosa que produjo mucho ruido es la fauna malvinocáfrica de las Malvinas. Y esto es un problema semántico. En pocos minutos vamos a ver que es tan malvinocáfrica como malvinoamericana, porque las faunas son comunes. Lo último era la tilita de Lafonia, que es la que aparece en las Islas Malvinas, aparece en la Sierra Dentana, aparece en el Cape Town, y vamos a ver qué importancia tiene. Lo que hicieron los ingleses es poner estas patas para arriba, y al poner las patas para arriba, la procedencia venía de África, la dirección, la dirección de las tilitas venía de Antártida, y pensaban que con eso solucionaban el problema. Pero veamos una cosa, este es un ejemplo de las tilitas. Acá hay toda una serie de rocas que aparecen, las tilitas de Lafonia en las Islas Malvinas. Vemos que hay rocas graníticas y rocas metamórficas que tienen su origen muy local, como vamos a ver en pocos minutos. Lo que es para mí striking, como dicen los gringos, muy importante, es que miren ustedes acá arriba. Acá arriba a la izquierda tienen los arqueociátidos que se encontraron en las Islas Malvinas. Y estos arqueociátidos son muy comunes en la Antártida. Pero últimamente los trabajos de González y otros han encontrado los mismos arqueociátidos en la Patagonia. Aquí pueden ver en la parte inferior una serie de arqueociátidos de la Patagonia que son muy similares, son casi uno a uno similares a los que aparecen en las Malvinas y lo que aparece en Antártida. O sea que el hecho que aquí haya arqueociátidos en las Malvinas ya dejó de ser un problema, porque en la Patagonia también los hay. Y esto es muy importante porque tienen una edad, son muy excelentes fósiles guías, indican una edad de 530 millones de años. Y vamos a ver qué importancia tiene en pocos minutos esos 530 millones de años. Entonces, el objetivo de los próximos minutos va a ser demostrarles que sin mover las islas de su lugar, todo puede funcionar perfectamente bien si miramos un poco lo que pasa en la Patagonia. Y este es un problema que vamos a ver a todo lo largo de la charla. Los que trabajan en las Islas Malvinas solamente miran Sudáfrica. Y nosotros, que trabajamos en la Patagonia, cuando miramos las Islas Malvinas, vemos que tienen muchísimas cosas en común. Miren ustedes, por ejemplo. Acá les muestro una línea sísmica que va de B hasta A o de A hasta B, del sur a norte. Y esa línea sísmica está ubicada por debajo de lo que es la cuenca de las Malvinas Occidental. Es una línea sísmica que ha publicado McCarthy en el año 2017. Y ustedes pueden ver, cualquier geólogo estructural se da cuenta de que la vergencia de estos pliegues y las fallas que los produjeron tienen vergencia hacia el sur. O sea que no es solamente las Islas Malvinas que tienen vergencia hacia el sur, sino el plató adyacente a las Islas Malvinas, en el subsuelo, también tiene vergencia hacia el sur. Entonces, ¿qué significa esto? Que no podemos mover aisladamente las Islas Malvinas si no tenemos en cuenta lo que aparece en el plató, y de mover tenemos que mover todo junto, el plató con las islas, lo cual se complica porque el plató es muy grande. Acá hay un detalle que me gustaría mostrarles, y se lo debemos nuevamente a Darwin, quien en diciembre de 1833 a marzo de 1834 estuvo recorriendo estas costas y obtuvo muestras de la zona de Cabo Blanco. Ustedes, para los que no se ubican, acá tienen Cabo Blanco, acá está Puerto Deseado, inmediatamente al norte de esta punta está Cabo Blanco. Era un sitio muy conocido por los navegantes porque tenía, no solamente antes del faro ya era conocido, porque era un punto donde cambia completamente la morfología de la costa. En ese Cabo Blanco hay arenicas como las que ustedes pueden ver acá,
areniscas que pueden estar acá, que no es que lo diga yo, lo dijo Darwin ya en 1834, que estas areniscas que aparecían acá eran muy similares, las correlacionó con las areniscas devónicas que aparecen en las Islas Malvinas. Estas areniscas que aparecen acá no han sido tenidas en cuenta en las construcciones últimas que se han hecho de las Islas Malvinas, pero ya Darwin pioneramente había dicho que estas areniscas de acá se parecían a las areniscas de las Islas Malvinas. ¿Y cuál es la importancia de esto? Ustedes tienen aquí Cabo Blanco, aquí tienen las Islas Malvinas, aquí tienen la cuenca de la zona de Sierra Grande. Los estudios de Spalletti realizados en la cuenca de Sierra Grande mostraron que la procedencia era del continente de la Patagonia hacia afuera. Lo mismo observan en todos estos lugares donde hay afloramientos tanto en el subsuelo como en superficie de rocas asignadas al devónico. O sea que la procedencia que venga del suroeste o venga de la Patagonia hacia las islas, que es un argumento muy contundente que tenían las hipótesis llevadas a cabo por Avey, dejan de tener valor dado que hay numerosas evidencias que nos muestran que de la Patagonia el devónico se profundizaba hacia el oeste. El devónico fue un margen pasivo en ese momento, el margen activo estaba sobre este lado del continente, en el sector más aledaño al límite con Chile. O sea que era un arco magmático, un continente que se desplazaba en esta dirección y un margen pasivo en esto que perfectamente daba lugar a la presencia de las Islas Malvinas. Y aquí un par de minutos con la fauna malvinocáfrica. Todo el mundo dice, fauna malvinocáfrica, la única correlación que tenemos es con África. Sin embargo, es un problema de nomenclatura, porque la primera vez que esta fauna fue descrita fue escrita por Orville Derby, un famoso geólogo paleontólogo norteamericano, que estudiando las faunas que aparecían en Brasil, ampliamente distribuidas en la cuenca de Paraná, no es un solo, toda la cuenca tiene esta fauna, había dicho que estas faunas devónicas eran muy diferentes a las faunas del hemisferio norte. ¿Y por qué eran diferentes? Porque en el hemisferio norte toda esta fauna no estaba asociada a areniscas, sino que esas faunas estaban asociadas a carbonatos y eran faunas de ambientes mucho más tropicales, más cálidos. Y esta era aparentemente una fauna asociada a elementos clásicos de naturaleza más fría. Eso se constató no solamente en la cuenca de Paraná en Brasil, se constató en la precordillera argentina, en Sierra Grande, aún en Chile, en el margen Pacífico, hay fauna malvinocáfrica muy bien descrita. Entonces, el hecho que también apareciera en África, y que el que la estudió en África dijo, comparó la de Malvinas con África, digo, de la fauna malvinocáfrica, es un problema de nomenclatura, porque tranquilamente podríamos haber dicho que es una fauna malvinocáfrica, americana, hasta chilena, si ustedes quieren. Entonces, básicamente, no es argumento para pensar de que las Malvinas estaban unidas a África. Esta fauna la comparte plenamente con todo el continente sudamericano de Brasil para abajo. Me olvidé mencionar que Bolivia está lleno de devónico de fauna malvinocáfrica, o sea, Brasil, Bolivia, norte de Argentina, la precordillera, Chile y la zona de Sierra Grande. La fauna malvinocáfrica no sirve para nada para decir de que esto es exclusivamente africano. Entonces, esta compelling evidence de la fauna malvinocáfrica no está. Ahora hablemos un poco del problema principal que tienen las hipótesis que vienen del lado de Sudáfrica. Y es básicamente que ellos necesitan poner la Patagonia adosada a las Islas Malvinas para traerla después todo en conjunto a su posición actual. Para hacer esto necesitan desplazar más de 500 kilómetros de la Patagonia, y no en el Paleozoico, en el Precámbrico. Necesitan desplazarlo en el Jurásico. Y recuerden estos números, entre 188 y 182 millones de años, que es la edad de las doloritas que tenemos en las Malvinas, es el momento que necesitan desplazar toda Patagonia para traer tanto el macizo el banco de Morris Ewing como las Malvinas contra la Patagonia. Y sabemos que tiene que estar en su lugar a los 170 millones de años por las edades de enfriamiento muy buenas que hay en las Islas Malvinas. O sea, el lapso para hacer esto en las Islas Malvinas entre 188, 190, 182 millones de años. Entonces, es un periodo que cualquiera que haya trabajado en la Patagonia sabe que la Patagonia no puede estar cortada por una falla transcurrente de 500 kilómetros de rechazo. Fallas de este tipo la vemos en Nueva Zelanda, que cortan todas las Nueva Zelanda, producen la cantidad de cosas que producen,
son tremendas. O sea que un desgarre de este tipo, básicamente no hay evidencia geológica, ya solamente con mirar la Patagonia sabemos que no se ha producido. ¿Por qué tanto interés en mover la Patagonia? Y porque básicamente, si las Islas Malvinas se la ubican acá, en esta posición, como ellos quieren, tenemos de alguna forma transportarlas de vuelta a su posición actual. ¿Cómo se hace el transporte? Hay dos alternativas básicas. Una es hacerlas chocar contra América del Sur, como decía ese pequeño cartoon que le mostré al principio, donde aquí tendría que haber una zona de colisión. Los estudios de Lobeck y colaboradores han mostrado que en esa zona no hay ninguna sutura. Ya en el Triásico, hasta el Triásico superior, Jurásico inferior, eso fue una zona de rifting. Aquí había extensión, no había ningún tipo de compresión. Así que esta hipótesis desde ya de la colisión de las Malvinas acá, la podemos desechar. Entonces, la presencia de una microplaca como la de la Foña chocando con América del Sur no funciona. Esto lo dijo Richards ya en el año 96. Menciono a Richards porque es un geólogo del British Antarctic Geological Survey que, en contra de todo lo que se decía en ese momento en el British Antarctic Survey, decía que no podía haber chocado esa isla. Sigamos avanzando. La otra alternativa, si la isla no viene hacia nosotros, es que nosotros vayamos hacia la isla. Esto es absolutamente egocéntrico. Mover toda la Patagonia a través del Castre para que la Patagonia vaya y se ponga en forma aledaña a las Islas Malvinas y después sí traer todo junto para afuera, es una locura. Porque realmente para explicar una cosa tan pequeña, que alguna similitud de las Islas Malvinas se parecen al sistema del Cabo, nos rompen toda la Patagonia, desplazan 500 kilómetros en el Jurásico inferior, donde hay mucha evidencia geológica que nos permite ver qué es lo que ocurrió en el Jurásico inferior. Entonces, no hay esta evidencia del desplazamiento y de la ruptura de la Patagonia, y todas las hipótesis que ubican la isla frente a África o lo hacen tocar a las islas o hacen cortar a la Patagonia. Ninguna de las dos tiene ninguna evidencia en la geología de la Patagonia ni en la geología de las Islas Malvinas. Vamos a ver que las últimas hipótesis publicadas en Nature desestiman ya este tipo de hipótesis, a pesar que hasta el año 19 lo venían sosteniendo. Y aquí nos vamos a basar en un estudio que hizo von Gossen, un excelente geólogo estructural, que trabajó en la zona de Castre, estudió la deformación del basamento, y aquí vemos un mapa aeromagnético presentado por Klinger, donde vemos que todas las rocas de la zona de Castre tienen una deformación, la que forma el sistema de Castre de rumbo noroeste, pero toda esa deformación es paleozoica. Es una deformación que a lo sumo llega hasta el Paleozoico superior y no entra en el Jurásico. Entonces, esta deformación dúctil paleozoica implica que después de esa deformación hubo un periodo de exhumación muy importante y que en el Jurásico no hubo ninguna reactivación de esa fractura de Castre. Además, con la orientación que tiene, cruzaría en diagonal toda la cuenca del Golfo de San Jorge, y no hay evidencia, además cuando uno ve la estructura que tiene el basamento, el sistema de Horsey-Graben, que está indicando que una falla de 500 kilómetros de rechazo corte la cuenca del Golfo San Jorge con rumbo noroeste. Es tan fuerte esta evidencia que casi parece, como dicen, estamos pegando al caballo muerto, o sea, no resiste ningún tipo de atención. No hay dudas de que hay una deformación paleozoica, posiblemente inferior a devónica, quizás hasta carbonífera inferior, que atraviesa en forma diagonal la Patagonia. Pero es una deformación dúctil que no está reactivando las estructuras jurásicas. Sin embargo, todas las hipótesis, no una, muchísimas hipótesis, todas recurren a rompernos la Patagonia. Miren ustedes esta acá de Mark Martin. Martin es un excelente geólogo sudafricano, se murió hace poco tiempo, que corta, digamos, tremendamente toda la Patagonia. Los más delicados lo rompen en 2 o 3 fallas para que con una sola no sea tanto el movimiento, pero no hay ninguna evidencia de esta falla. El último trabajo de Dalziel, Ian Diel, también corta la Patagonia para poder juntar la Patagonia con las Islas Malvinas. Entonces, insisto, there is no Falkland issue.
No hay ninguna evidencia en la Patagonia que la podamos romper en el Jurásico y desplazarla a 500 kilómetros. Y si no hacemos esto, otra evidencia también viene de las anomalías magnéticas del fondo oceánico. Los invito a que miren esto con detalle y van a ver que todas la apertura del Océano Atlántico son líneas absolutamente paralelas entre sí. Desde la falla de las Agujas, que ustedes ven acá, hasta la falla de las Malvinas, todo esto se abrió en sentido oeste-este. Si queremos rotar las Malvinas y venir rotando para chocar contra este lado, es absolutamente imposible. No hay ninguna evidencia de esa rotación. Además de eso, hemos hecho un estudio de las muestras del Devónico y del Carbonífero de las Islas Malvinas, tanto en la Gran Malvina como en la Isla Soledad, y en ambas hay un carácter que, bueno, tiene dos picos como tiene todo Gondwana, uno que es básicamente gremiliano y otro pico que es alrededor de 530 a 540 millones de años, que sea un pico básicamente brasiliano y otro pico que es realmente gremiliano. Eso aparece en todas las muestras como la procedencia principal de los circones. Pero lo que quiero destacar lo que ustedes ven acá. Hay varios circones, casi todas las muestras, que tienen edad ordovícica de 486 y 492 millones de años. Miremos ahora los depósitos del Carbonífero. Tienen exactamente la misma distribución de roca madre. Acá hay un pico de 770 que no aparece antes. Lo que es interesante que también aparece aquí los circones de edad 486 a 492. ¿Por qué pongo énfasis en esta cantidad de circones más jóvenes? Porque si lo ponemos en Natal, no hay ninguna chance de tener circones ordovícicos. Aquí vemos, por ejemplo, el grupo Natal, donde se hacen las correlaciones generalmente de las Islas Malvinas, tiene un padrón de, digamos, rocas mucho más antiguas, arqueanas, que no aparece en las Islas Malvinas, tanto en los depósitos devónicos como carboníferos, hay una fuerte contribución de depósitos arqueanos que no aparecen en los análisis de circones típicos de las Islas Malvinas. Y otro factor que también es muy importante, que si la ubican acá como quieren ellos, frente a Natal, no hay nada alrededor de Natal que sea ordovícico. No hay ninguna roca magmática, no hay formas de producir ordovícico en esta posición. Aquí ustedes pueden ver que ponen las Islas Malvinas, ponen el banco del Morris Ewing, y aquí tenemos la cuenca Malvinas Norte, que está completamente al sesgo y oblicua a lo que es la dirección de apertura. Después, cuando hablemos de esto un poco, van a ver que es un contrasentido ponerlo ahí. Y eso para explicar, hay una excelente tesis de Forster, aquí en el sistema del Cabo. Ellos dicen que tiene circones ordovícicos, pero solamente cuando van hacia el borde occidental de África. Esta es la parte de Sudáfrica, que queda Natal, y cuando llegan a esta parte del sistema del Cabo, tiene una fuerte componente de circones ordovícicos. ¿Y qué explicación es? Porque en todo el resto de esta parte de Sudáfrica no hay circones ordovícicos. Ellos dicen que estos circones ordovícicos vienen de las sierras pampeanas. O sea, los geólogos sudafricanos, excelente tesis, tienen que recurrir para explicar unos pocos circones ordovícicos que hay en la parte occidental, que ellos tienen que venir de las sierras pampeanas porque no existen en esos lados. No quiero complicarnos más, pero podemos también recurrir a los isótopos de hafnio, que también demuestran que los isótopos de hafnio, el basamento de las Islas Malvinas, no tienen nada que ver con el basamento metamórfico que tenemos en la zona de Natal. Son dos tipos de depósitos meso y neoproterozoicos completamente diferentes. O sea que tanto los circones detríticos como los datos isotópicos muestran que las Islas Malvinas tienen mucho más cosas en común con la Patagonia que con lo que tienen con África. Uno se puede decir, bueno, pero todo el mundo está conforme y de acuerdo con esto, pero tenemos un trabajo publicado por Stanka en el año 2019. Stanka, McCarthy, un montón de gente que trabaja en el British Geological Survey, que con una nueva base de datos básicamente al norte de las Islas Malvinas, datos gravimétricos y datos sísmicos, vuelven a la carga y tratan de explicar esto como producido por el desplazamiento de la falla de Gastre
y por algo excepcional que tiene esta parte norte de las Malvinas, que según ellos no está en la Patagonia. O sea, básicamente ellos utilizan aquí una fractura, esta fractura la cortan esto por acá, cortan por el sistema de Gastre, desplazan todo esto hacia el este, y el conjunto de ambas fracturas les permite explicar qué es lo que está pasando entre la relación entre las Islas Malvinas y lo que es el Boris Ewing Bank. La cosa extraordinaria que nos dicen es que en el norte de las Islas Malvinas hay sistemas de graben que se hunden hacia el norte y que han sido invertidos tectónicamente hacia el sur. O sea, la inversión tectónica va de norte a sur, mientras que la polaridad de la extensión triásica a jurásica va de sur a norte. Eso es exactamente lo que se puede observar. Básicamente el trabajo de Mosquera, el relatorio del Congreso de Neuquén lo muestra muy bien, que puede observarse en la Patagonia. Tenemos grábenes que se hunden hacia el norte y son invertidos tectónicamente hacia el sur. Esta inversión tectónica hacia el sur también se ve en la zona de Sierra Grande. El estudio que hemos hecho hace muchos años atrás, en base a los datos de perforación que tenemos en Sierra Grande, muestran a las claras que la estructura de Sierra Grande tiene divergencia hacia el sur. Entonces, esta divergencia de inversión tectónica hacia el sur que se ve en la dorsal de Winkle y que se ve en Sierra Grande es exactamente igual a la divergencia que tenemos en Sudáfrica. Utilizar ese argumento como algo único que permite correlacionar con Sudáfrica y las Islas Malvinas no funciona. Después tienen esta famosa falla transcurrente y toda la deformación que produce para tratar de explicar la deformación que tienen aquí en la cuenca neuquénica, inmediatamente al norte de esta falla que, según ellos, es la continuación de Gastre. Aquí ustedes pueden ver que las Malvinas están cabeza para arriba, para ver la continuidad del Paleozoico superior y el Paleozoico inferior, y tratar de relacionarlo. O sea, esto es una estructura a los 180 millones de años en este trabajo de Stanka que hemos mencionado. Entonces, la conclusión del trabajo de Stanka es que necesitan más de 500 kilómetros de desplazamiento de la Patagonia. Lo hacen un poco más joven, entre 174 y 164, o 152 y 145, que son las dos ventanas para producir ese desplazamiento. Entre más joven sea el desplazamiento, más dificultades tenemos con la geología de la cuenca del Golfo de San Jorge o la geología que conocemos en la Patagonia. O sea, esto indican velocidades muy rápidas, del orden de 50 milímetros por año. Es casi 8 o 10 veces más rápido que la falla de San Andrés. Esto tendría que dejar unas cicatrices impresionantes en el Jurásico y de eso no tenemos absolutamente nada. Ustedes aceptan que el desplazamiento de la Patagonia de más de 500 kilómetros en el Jurásico no funciona, no hay evidencias de esa, y lo único que quedaría de demostrar es que no han rotado. Entonces, esto ya de por sí, a pesar que el trabajo muy reciente, del año 2019, nos permite decir que este trabajo es una falencia original. Veamos un poco el modelo de la rotación. Y aquí, por primera vez, estoy del lado de los modelos rígidos, porque ellos hablan, los modelos móviles son los que desplazan todos los continentes, y de los modelos rígidos dicen que desde la época de Borrello, en 1963, el único que sigue insistiendo en un modelo rígido es Ramos, dicho por ellos, no por mí. Esos modelos rígidos que indican que las Islas Malvinas estuvieron siempre pegadas a la Patagonia, y que eso implica que no hay desplazamiento y tampoco hay rotaciones. Entonces, para terminar de matar este caballo muerto, tenemos que ver qué pasa con las rotaciones. En primer lugar, me gustaría destacar que en la cuenca Malvinas Norte tenemos dos periodos de extensión muy bien documentados. Un periodo más antiguo, que es Jurásico Intermedio, que tiene dirección de extensión norte-sur. Y otro periodo Cretácico inferior, puede ser Valanginiano o Barremiano, que se abre este-oeste. Son dos periodos de rift muy importantes que determinan, digamos, la estructura que tenemos en la cuenca Malvinas Norte. No hay absolutamente ninguna duda que este sistema de edad alrededor de 180 millones de años se conoce también en la Patagonia, y esto está asociado a la apertura del mar de Weddell. Es una separación norte-sur entre lo que era el resto de Gondwana y esta parte sur de Gondwana. Esto, el sistema norte-sur, corresponde básicamente
a la apertura del Atlántico Sur. Claro, 134 millones de años empieza a haber evidencias de esa apertura. Y acá vienen los diques, y aquí vamos a perder un par de minutos con estos diques porque es algo muy importante. Aquí en azul tienen todos los diques del Jurásico inferior. Y aquí, básicamente norte-sur, tienen los diques que son dominantemente cretácicos con alguna reactivación jurásica. Pero la edad principal es 133, 137, 138, 121. Los emplazamientos norte-sur coinciden con lo que hemos visto en la cuenca Malvinas Norte. O sea, en las Malvinas todo lo que es norte-sur es cretácico. Lo que es noroeste, o sea, oeste-noroeste, o sea, es casi este-oeste, es jurásico. Los diques tienen exactamente ese comportamiento. Y estos diques son fundamentales porque estos diques fueron los que utilizaron para poder explicar las Malvinas. Veamos eso. Aquí les presento a los diques, acá mi amigo Phil Song, que dice que el único rígido que no mueve las Malvinas soy yo. Decimos grandes amigos ahora, es un gran geólogo, uno de los máximos expertos de la geología de Sudáfrica, está parado frente a uno de esos diques. Este es un dique cretácico. Veamos un poquito ahora 30 segundos de paleomagnetismo. Esto es un estudio que hicimos con Rapalini, en un trabajo previo, donde pudimos ver que los diques que tienen 180, 190, 189 millones de años, digamos 190 millones de años, tienen estos paleopolos que tienen una rotación de 116 grados, casi 120 grados, en el sentido de la aguja del reloj. Es lo que necesitan para poner las Islas Malvinas en su lugar. Hicieron 3 lugares de muestreo. El norte le funciona bien. El del centro está cualquier cosa, no coincide con el anterior. Dice, bueno, es una localidad anómala. Y el tercer ciclo que queda, el tercer sitio que queda en el sur de las Islas Malvinas, en Cape Orford, dice, bueno, evidentemente esta roca tiene otra edad porque es un muy buen paleopolo, pero no coincide con el anterior. Estas rocas tienen que ser cretácicas o más jóvenes porque las que tienen 100 millones de años tienen este paleopolo. Nobleza obliga, fair play, dataron esas rocas y dio 190 millones de años. Entonces vemos que rocas de 189 y de 190 millones de años dan exactamente la misma respuesta. O sea, la misma roca, digo, la misma edad, dan paleopolos completamente diferentes. ¿Qué indica esto? Que no podemos tomar toda la isla por entero y hacerla rotar aún más un pedazo todavía del plató de las Malvinas. Yo diría que esto termina la discusión con respecto a la rotación sobre base magnética de las Islas Malvinas. Desde el punto de vista paleomagnético, tuvieron pequeños bloques que rotaron indiferencialmente entre sí, lo que, si se recuerdan por la falla que la corta en sentido transversal, no sería muy difícil de explicar que cada bloque tenga un comportamiento diferente. Pero las islas en conjunto con el plató de las Malvinas no han rotado como necesitan ellos. Entonces, nuevamente, diques este-oeste, el rift este-oeste jurásico. Diques norte-sur, el rift norte-sur, la apertura del Atlántico. Esto obedece a la apertura del mar de Weddell y esto obedece básicamente a la apertura del Atlántico Sur. Todo tranquilo, todo bien, aquí no hay ningún fault issue. Últimamente hay una serie de excelentes trabajos realizados por la gente de IPF y encabezados por Lovecchio, donde nos han mostrado, ya que se necesitaba algo más para demostrar que eso no había ningún tipo de colisión, es lo que ocurre en la cuenca de las Malvinas Occidental. Y vean ustedes en plena zona de colisión qué es lo que tenemos. Una hermosa cuenca de rift. Esa cuenca de rift tuvo perforaciones, sacaron muestras, las dataron, y ahora sabemos que esa cuenca empezó básicamente a los 180 millones de años y fue activa hasta básicamente el Jurásico Medio Superior. ¿Esto qué nos indica? Que tenemos un rift inicial y un rising rift que empieza en el Jurásico Inferior y está en el Jurásico Medio. Pongo énfasis en esto porque este es el momento de colisión que necesitan las hipótesis probabilistas, que las Malvinas hayan chocado a partir de los 180 millones de años con el resto de la Patagonia. Con solo mirar realmente este rift y mirar su explicación con la Patagonia, aquí no chocó nada, aquí no hay deformación compresiva. Esto es básicamente
un sistema de rift con su fase de enfriamiento térmico. Puede haber también una fase de antepaís, producto acá del apilamiento tectónico de la parte sur. Insisto, la única deformación importante es la que tenemos, de esas son las Islas Malvinas, la tenemos acá en esa línea sísmica que les mostré por debajo de la cobertura sedimentaria, donde se ve que hay una fuerte evidencia paleozoica superior con un tope hacia el sur, o sea, convergencia hacia el sur, característica también en las Islas Malvinas. Salvo ese plegamiento, no tenemos otro plegamiento asociado en esta zona. Entonces, si desechamos la idea de la colisión, podemos ver que estructuras con ese rumbo de 180 millones de años, la conocemos también en el Golfo de San Jorge, que es una estructura, una orientación muy común de las estructuras, y es más, la tenemos también en Cañada de Asfalto. ¿Y cuál es la edad del basalto con que se inicia el rifting de Cañada de Asfalto? 188,9. ¿Cuál es el inicio del vallamiento extensional y los diques que tenemos en las Malvinas? 188, 190 millones de años. Esta es una excelente datación hecha de alta precisión, o sea que podemos comparar ambas dataciones, no quepa la menor duda. La apertura del mar de Weddell con esfuerzos norte-sur produjeron el rift de Cañada de Asfalto y los sistemas de rift iniciales que tenemos en la cuenca del Golfo de San Jorge. Entonces, no hay que invocar nada raro, el opening este produjo realmente un sistema de rift que vemos muy bien expuesto en la cuenca Malvinas Norte. En pocos minutos vamos a ver también expuesto casi en la parte más al sur. Entonces, no hay más discusión. No hay rotación, hay un rifting que es característico también en la Patagonia y el Falkland Issue se fue. Aquí pueden ver la apertura del Atlántico Norte, que está en perfecta orientación, coincidiendo con todo lo que sabemos de la apertura del Atlántico Sur. En las próximas charlas van a escuchar con sumo detalle cómo fue esta apertura y vamos a ver que no quepa la menor duda. Si ponemos el plató de las Malvinas como vieron en las figuras anteriores, todo esto quedaba pejingado mirando hacia el sudoeste. No había forma de explicar esto. Señores, la cuenca de las Malvinas Norte que aparece acá está en correlación directa con la apertura del sur y no hay forma de moverla de esa posición. Y ahora voy a los pocos minutos que faltan para terminar, me gustaría explicar un poco lo que es el basamento del plató de las Malvinas. Se conocía a través de los trabajos de Cingolani y Varela hace muchos años, las primeras edades de alrededor de 1.000 millones de años en Cabo Belgrano, Cabo Medio. Estas edades fueron hechas repetidas veces con posterioridad y dieron las edades de 1.000, como decían, por potasio argón, 1.067 más menos 9 millones de años, con un granito no deformado de 1.003 millones de años. Hemos logrado con los colegas brasileños, el doctor Farideh Chemale, y con él hemos conseguido las muestras del sitio 330 del ODP. Tengo que reconocer, fue más fácil que la pidan los brasileños que la pida yo, pero conseguimos como 9 metros de testigos y en esos 9 metros hicimos toda una serie de dataciones que me gustaría recalcar dos cosas de esas dataciones. Primero, son de alta precisión, son high precision pins, y ustedes pueden ver las edades. Hay un basamento metamórfico que va de 1045 a 1150 y algo. Igualito el basamento metamórfico en las Islas Malvinas, que va de 1060 a 1120. Y lo que es más notorio, que tanto los testigos de la perforación 330 como los de Cabo Merli, los dos indican que estas rocas están intruidas por granitos rosados, el pink granite de los ingleses, que no tienen foliación ninguna, que en el banco de 1.006 millones de años y en Cabo Belgrano dan 1.003 millones de años. O sea, básicamente tenemos un complejo metamórfico que está orientado básicamente este-oeste, que tuvo un periodo de alta deformación y un periodo posterior a esa deformación alrededor de los 1.000 millones de años. Y lo que más me ha maravillado es que si tenemos que en la parte de las Islas Malvinas tiene el mismo basamento que el Deep Sea Drilling Project que tenemos acá, hay dos alternativas que están discutiendo. Había un basamento metamórfico continuo, cosa que yo adherí en el trabajo Mochemane que hicimos en el año 2018, y los alemanes que estaban diciendo que todo esto era una masa de rocas máficas, una corteza muy gruesa de naturaleza máfica,
muy excepcional que era muy distinto a todo lo que se veía en el resto del Atlántico Sur. Y estas dos cosas estaban discutiendo, no se ponían de acuerdo, hasta que vieron, no, yo había visto una línea sísmica en la parte norte del plató de las Malvinas que mostraba fehacientemente que había un basamento que empezaba en el Banco de Ewing y terminaba en las Islas Malvinas. No hay duda que el basamento en la parte norte es continuo. Esto fue hecho en base, el estudio fue hecho en base a métodos potenciales, métodos gravimétricos básicamente, que decían que este engrosamiento de la corteza se debía a grandes volúmenes de rocas máficas que reemplazaban en parte a las rocas ultramáficas de la corteza inferior. Otra sorpresa que nos llevamos es que aquí tenemos las Islas Malvinas, aquí tenemos el Banco de Ewing. Este es un mapa gravimétrico aeromagnético que preparó la doctora Schmidt en Brasil para empalmar todo esto con el Banco de las Agulhas. Lo primero que llama la atención, acá hay una zona de corteza atenuada, que no sabemos qué naturaleza tiene, queda en el extremo del Banco de Ewing, donde no hay dredging, no se ha hecho absolutamente nada, que no sería descartar que aquí tuviésemos también basamento metamórfico. Si esto es basamento metamórfico, es igual que esto, sería una demostración que el continente sudamericano llega por lo menos hasta esta posición. La sorpresa fue el Banco de Agulhas. En el Banco de Agulhas hay un basamento subaflorante, está en el subsuelo, que aparece, bueno, esta sería la corteza contendida que yo les hablaba antes, que está antes de la zona acá de ruptura que tenemos con respecto a la placa índica. Volviendo de vuelta a lo que es, recuerden esto de 1067 millones de años y 1045 para el término del metamorfismo. Acá tenemos el Banco de las Agulhas, en detalle ese Banco de las Agulhas. Vemos que hay un trabajo donde han datado las rocas precámbricas del Banco de las Agulhas y da 1074 millones de años con una gran parte de error. ¿Qué significa esto? Volvemos para atrás. O sea, aquí teníamos 1067, 1045 y aquí tenemos 1070 millones de años en el Banco de las Agulhas. Eso nos muestra una vez más que hay una continuidad geológica, no hubo rotaciones, no hubo nada, sino que, como bien lo indicaba Tata Schmidt, hay continuidad entre el Banco de las Agulhas y el Banco de Ewing. Ni el Banco de las Agulhas rotó, ni esto rotó. Se separaron sur para producir el Mar de Weddell y después este-oeste para producir el Atlántico Sur. Todo eso estaba prácticamente, yo diría, tranquilo, hasta que vino el trabajo de Nature el año pasado. Es un trabajo muy interesante. El trabajo de Eagles y Eiserman. Eagles es un geólogo inglés, es uno de los grandes oceanógrafos del Atlántico Sur, me merece el máximo de los respetos. Es una persona, la cual he tenido varias oportunidades de discutir y charlar con él. Es una persona que le creo a pie juntilla los datos que obtiene y la forma que los presenta. A cuanto a esta presentación, ¿por qué? Porque hemos aprendido algo notable con ese trabajo. Miren ustedes, la línea sísmica que yo decía que arrancaba del precámbrico de acá y terminaba del precámbrico del Banco de Ewing con el ODT, es esta parte norte. En esta parte norte, nadie discute ya más que hay corteza continental continua. La parte que se discutía con grandes volúmenes de rocas máficas es esta parte que aparece acá. Y lo que es altamente novedoso es que aparecieron aquí evidencias de corteza oceánica con unas anomalías magnéticas que han permitido interpretarlas como la M25 y la M22A. La edad de estas anomalías se basa en los depósitos jurásicos que la cubren. O sea, lo que podemos saber es que tienen que ser más viejas que los depósitos del Jurásico medio que la cubren. Y la cubren depósitos más jóvenes de 152. Entonces, tienen que ser más antiguas de 152 y calculan que esto se podría explicar básicamente con esta serie de anomalías entre 156 y 152 millones de años. Esto es muy importante. Y ahora van a ver por qué es importante. Primero, en ese trabajo dicen que en las islas Georgia, que ellos lo pusieron por aquí aproximadamente, aparecen restos de rocas, restos de circones de titos jurásicos, cosa que ya afirmamos en el trabajo del año 2019, que le voy a mostrar después. Y ellos, como no saben que en el subsuelo de Tierra del Fuego, del lado chileno, numerosos pozos atravesaron rocas jurásicas de esta edad, dicen que
en las Islas Georgias, para explicar el Jurásico, es más fácil arrimar a Antártida y tratar de correlacionarlo con la Dufek, las diabasas de Dufek y otras cosas que aparecen en la Antártida. Yo digo que no es necesario llevar las Islas Georgias tan lejos, porque si las ponemos en la posición que corresponde, tienen la Tierra del Fuego rocas exactamente volcánicas y plutónicas, exactamente de la edad que aparecen en las Islas Georgias. Aquí vamos a usar un poco la topografía de un excelente mapa que me facilitó Marcelo Paterlini del Servicio de Geografía Naval para mostrarles, libre de cualquier interpretación, qué es lo que aparece en este sector. Lo primero que nos llama la atención es dos fracturas. Miren acá estas dos fracturas, una corta la plataforma de las Malvinas por este sector y otra corta el banco de Ewing en este sector. Aquí pueden ver estas fracturas. Son dos fracturas muy importantes, de acuerdo realmente que estas fracturas existen. Lo que es interesante de estas fracturas es que si uno mira los modelos modernos de formación de ofiolitas o formación de corteza oceánica, en forma similar a lo que pasó en el continente, donde se habla del modelo de Wernicke para hablar de rupturas de rift en forma asimétrica, se demostró que la mayor parte de las dorsales oceánicas son asimétricas. Y todos tenemos en mente la famosa conferencia Penrose, donde se definió por primera vez lo que era una ofiolita, y fue hecho en la zona de fractura Bema, que era una zona que realmente aún hoy día lo podemos ver es absolutamente simétrica. Lo que hemos aprendido en los últimos 30, 40 años de las ofiolitas es que las ofiolitas también son asimétricas. Y como son asimétricas, en estas ofiolitas se distinguir dos elementos completamente distintos. Tenemos un lower plate en la placa inferior, que es lo mismo que aparece en los rifts continentales, donde aparecen todos los sucesivos gábricos y toda la parte altamente máfica y en parte ultramáfica que caracteriza el lower plate de estos intrusivos. Y tenemos un upper plate que está básicamente formada por sedimentos oceánicos y piroblavas, la típica corteza oceánica. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Que aquí en las Islas Malvinas, en el plató de las Malvinas, tenemos dos cosas distintas. Tenemos un upper plate en este sector de acá y un lower plate de este lado. Y van a ver qué implicancias tiene esto. Aquí vamos a ver más en detalle lo que está ocurriendo. Con uno tienen todo lo que tiene precámbrico por debajo. Acá no hay duda que hay precámbrico. En uno tenemos el precámbrico del Morris Ewing Bank. Y en uno tenemos el precámbrico, que ahora la sísmica nos muestra que es precámbrico, que une con la misma edad lo que es el banco de Ewing con las Islas Malvinas. Y aquí, a partir de esta transición, que es la transición corteza oceánica, corteza continental, oceánica abajo y continental arriba, tenemos dos sectores completamente distintos. Uno que tiene anomalías magnéticas correspondientes a fondo oceánico, típica corteza oceánica, y otro toda una serie de intrusivos anómalos de gran volumen, que son básicamente diabasas que caracterizan el emplazamiento de estas rocas. Veamos aquí, en la parte donde tenemos estas rocas con mayor predominio de rocas máficas y ultramáficas, tenemos el lower plate. Y aquí donde tenemos los sedimentos por el upper plate, tenemos básicamente el fondo oceánico que se produjo por una apertura de este tipo. Ustedes ven que acá hay una curvatura en Malvinas Scarpen. Esto durante la rotación y apertura del Atlántico Sur. Hay una mayor apertura en el sur que en el norte. Aquí no se rompió la corteza continental, se atenuó pero no se rompió. Y aquí se rompió y empezó a formar corteza oceánica. Lo que es interesante en ese periodo de corteza oceánica se produjo básicamente entre los 156 y 152. Y acá pongo donde están las Islas Georgias del Sur, porque ese trabajo de Nature del año pasado, fines del año pasado, dice que la Georgia del Sur estaba más cerca de la Antártida que de Tierra del Fuego. Y dice que este desplazamiento, que Ian Diel, Dalsey y muchos investigadores, tanto antárticos como de la Patagonia como de Sudáfrica, han aceptado, no es tal. Que las Islas Georgia estuvieron siempre en esta posición cerca de la Antártida y no tienen nada que ver con respecto a Tierra del Fuego. Entonces, repasemos un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Decíamos que este era lower plate y esto es upper plate. Ahora, ese lower plate, ¿cuándo empezó a romperse? Y sabemos que a los 188, 190 millones de años, tenemos todo este rift que atraviesa la Patagonia, que llega hasta Cañadón Asfalto, y que es el rift
condiciona los diques del Diabasa con rumbo casi este-oeste que tenemos en el sur de las Malvinas. Se acaba ese sistema de rifting y empieza a formarse el fondo oceánico acá. Quiere decir que primero tenemos una apertura norte-sur, después se inicia una rotación con apertura básicamente este-oeste y finalmente termina rompiéndose la corteza oceánica. Ahora, para terminar, para ver las conclusiones del trabajo en este trabajo de Douglas y otro geólogo alemán, proponen que existiría una placa, la Skytrain Plate, que explicaría la evolución del Atlántico Sur. Acá tienen 180, acá tienen 156, acá tienen 126. ¿Qué sabemos nosotros de esto? Que a los 190, 180 se estaba rompiendo todo el sistema de risco en la apertura del mar de Weddell. A los 156, 152 se estaba quebrando la corteza oceánica primigenia que tenemos de este lado. Y a los 125 se había abierto el Atlántico Sur. Ahora, analicemos un poco la paleogeografía. Ellos proponen aquí una anomalía magnética muy fuerte que está en la península antártica, en la parte occidental. Y dice que esa anomalía muy fuerte, oceánica, con muchas rocas diabásicas y máficas, correspondería a la parte oriental de las Islas Malvinas. Ahora, es el único argumento que tiene, que acá hay rocas oceánicas, máficas, muy densas, grandes volúmenes, de forma similar a lo que hemos visto en la parte oriental de las Malvinas. Para mí la locura que hacen ellos es traer estas rocas que están normalmente en la península antártica por acá, hacen rotar todo el sistema para traer estas rocas oceánicas en contacto con lo que aparece en las cuencas de las Malvinas Oriental. Y miren dónde quedó las Islas Georgia. Las Islas Georgia aparecen frente al continente antártico. Y dice, de esa forma podemos explicar el Jurásico que aparece, los diques pérmicos que aparecen acá. Señores, si ponemos las Islas Georgia en su lugar, la península antártica en su lugar, no tenemos como ver nada de nada. Lo que concordamos son dos cosas, que en 180 millones de años empieza la apertura del mar de Weddell. Y a los 156 empieza la rotación de América del Sur con respecto al hueso Gondwana. La placa que ellos ponen la tienen que hacer rotar para un lado, rotar para el otro y finalmente subducir. Rompe todos los principios de la parsimonia, o sea, que de la ley de parsimonia. ¿Qué significa esto? Que para poder solucionar un problema crean 10.000 problemas más. O sea que los datos son buenísimos. ¿Cuál es el problema que ellos tienen con esos datos? Que al poner aquí la península antártica, cuando abren el mar de Weddell, dicen que lo que aparece la contraparte conjugada de las anomalías magnéticas que aparecen en el plató de las Malvinas estaría en el mar de Weddell. Nosotros sabemos, por la hipótesis de Marta Guidele y por muchos otros, que la península antártica estaba por acá arriba, no estaba acá abajo. Entonces, ellos no tienen conciencia de que estos sistemas de apertura asimétricos pueden producir, por un lado, corteza normal y por otro lado, corteza altamente con alto contenido de rocas máficas intrusivas. Entonces, si ponemos la península antártica en su lugar, podemos abrir el mar de Weddell exactamente con las mismas premisas puestas en su lugar. Entonces, nos evitamos toda esta rotación. Este trabajo tiene dos cosas muy buenas. En primer lugar, como dije, los datos. Analicen los datos, son muy sólidos, son muy bien obtenidos. Y en la parte de interpretación hay dos cositas que me gustaría remarcar. Estos señores dicen que esto tiene la ventaja, su interpretación, que no necesitan más la falla de Gastre. O sea, no tienen más que romper la Patagonia, estos rompen todo acá abajo y no tocan la Patagonia. Bueno, punto a favor de ellos. Y la segunda cosa que ellos también hablan, dicen que la microplaca de la Foña no ha colisionado contra eso. La microplaca de la Foña estuvo siempre en su lugar. No estaba en África, como decían otros. Entonces, tomemos los datos que son muy buenos, tomemos la interpretación inicial de que no existe la falla de Gastre, tomemos la interpretación inicial de que las Islas Malvinas estuvieron siempre anexadas a la Patagonia, y podemos discutir las otras hipótesis de torcer la península antártica, traerla para acá y crear una nueva placa. Entonces, me gustaría terminar con estas consideraciones finales. Espero haberlos convencido que en la Patagonia no hay evidencia de fallas de 500 kilómetros de desplazamiento en el Jurásico. Hasta estos gringos ahora aceptan eso.
Los datos paleomagnéticos no están de acuerdo con la hipótesis de Hale. No hay una rotación en bloque de las Islas Malvinas, menos del Boise-Wind Bank, menos del plató de las Malvinas. Entonces, primera conclusión, las Islas Malvinas no son africanas y los doctores Suero y el doctor Borrello tenían razón. Ahora, interesante que los nuevos datos que publicaron el año pasado del plató de las Malvinas permiten plantear nuevas hipótesis de trabajo y que son muy interesantes, habría que desarrollarlo más este tipo de información. Y me gustaría terminar con un pequeño pensamiento. A veces la geopolítica interfiere con la ciencia. Los ingleses siempre le ha gustado la idea de que era parte del Commonwealth, las Islas Malvinas, que nunca eran parte de esta parte de Sudamérica. Y hay detrás de esto razones, diría yo, digo, subjetivas geopolíticas. No quiero decir que han torcido la ciencia para decir esto, pero que realmente han empujado más allá de los límites que daban los datos, la idea de que las Islas Malvinas venían de África. Entonces, importante tener siempre presente que la geopolítica puede meter la cola en estas cosas. Los que quieran saber un poco más de lo que he dicho, les recomiendo un trabajo que aparece en Science Review from the South, from the End of the World, un trabajo del año 19, donde hablo con detalle de lo que les conté hoy, un trabajo más reciente de la condición de la Patagonia, que apareció en una Meguiniana, el trabajo de Lovecchio, donde habla de la cuenca del Triásico de las Malvinas, que acaba con cualquier tipo de colisiones, y el trabajo ya característico del Falkland Plateau que hicimos en el año 2007. Así que le agradezco mucho la atención que me han dado y estoy libre o estoy atento para cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Muy interesante la exposición con datos muy relevantes y que a su vez también interfiere en lo que es la geopolítica, ¿no? Creo que es sumamente interesante la propuesta y de la forma que fue presentada. Así que creo que es relevante lo presentado. Sebastián, no sé si querés Sí, comenzar con las preguntas o... sí, cómo no, sí, sí, tengo algunas preguntas y realmente, bueno, nuestro objetivo era ver un poco de la geología, de lo que representa lo que en la industria llamamos el basamento, digamos, el pre-rift de las cuencas mesozoicas, cenozoicas que contienen los sistemas petroleros a los que queremos explorar. Y una visión al día de la geodinámica y de la geología del Paleozoico eh, bueno, y el verdadero basamento metamórfico e ígneo de la región era clave. Eh, Víctor, yo tengo, antes de pasar, tenemos algunas preguntas, no tenemos muchas. Eh, as- eh, eh, Estamos dispuestos, pueden seguir haciendo preguntas en el panel de preguntas y respuestas. A mí también me llamó mucho la atención este artículo sobre la placa de SkyTrain. eh, y me gustaría saber si, bueno, la edad que le dan a la corteza oceánica en esa placa, que es algo, es un dato nuevo y es muy interesante y que va en línea con la hipótesis que las Malvinas están donde están desde el comienzo de toda esta ruptura continental y previo, obvio. No, quería ver si estamos hablando que ahora la cuenca Malvinas podría tener un Sinrift hasta Triásico. Eh, ¿Qué certeza hay sobre la edad de esa corteza oceánica y cómo se relaciona al sur con la apertura del mar de Weddell? Bueno, me gustaría volver a compartir, si puedo, acá. ¿Ha quedado firme acá? Bueno, a ver si puedo compartir nuevamente esto.
Una parte que considero importante tener presente para responder esa pregunta es la orientación que tienen estas anomalías magnéticas. No hay ninguna edad en todo esto. Lo único que sabemos es que están cubiertas por rocas más jóvenes que 152 millones de años. Entonces, esto puede ser la edad que ellos dicen o puede ser aún un poco más vieja. El otro constraint que tenemos es que a los 180 millones de años, a los 188, 190, hacia los 188 millones de años, tenemos rocas asociadas a un fenómeno extensional, tanto en las Malvinas como las fallas del Rift que aparecen en la cuenca Malvinas Norte. Quiere decir que entre los 180 y los 152 puede ser la edad que tienen estas rocas que están ubicadas acá. Lo que es muy importante el trabajo que se presentó en Laugarcio. ¿Por qué? Porque tenemos líneas sísmicas, he publicado algunas de ellas en la publicación del año 2019, esta publicación de acá. En esta publicación que les muestro acá, está publicada una de esas líneas sísmicas, muestran una deformación compresiva muy fuerte, convergencia hacia el sur, que tiene el basamento paleozoico, básicamente neopaleozoico, que tenemos por debajo de las Malvinas Occidental. ¿Esto qué quiere decir? Que el último evento compresivo orogénico ocurrió en esta zona en el Paleozoico superior. Ya a partir del Triásico todo el sistema fue extensional y continuó extensional hasta nuestros días. Ese es otro punto, digamos, de constraint que tenemos acá, que es muy marcado y muy importante. Lo otro que me gustaría discutir es esto que aparece acá. Ellos tienen estas anomalías magnéticas típicas de corteza oceánica y las tratan de correlacionar con el mar de Weddell del otro lado del arco de Escocia. Eso tiene varios inconvenientes. En primer lugar, el excelente trabajo que hizo Marta Aguilera no solo explica las del Jurásico inferior al medio, sino explica hasta las últimas terciarias que tenemos en la zona. O sea, es un challenge muy grande decir que estas anomalías magnéticas que aparecen acá corresponden o son la imagen conjugada de lo que aparece en el mar de Weddell. Yo diría que el mainstream, el pensamiento principal que tenemos en nuestros días, es que la península antártica estaba adosada al extremo occidental de la Patagonia y que la apertura de eso originó básicamente el mar de Weddell y las anomalías que vemos en el mar de Weddell en forma simétrica con la apertura y separación de la Patagonia de la Antártida. Ahora, insisto, lo importante de este trabajo es que puede explicar todo sin mover las Malvinas. Las Malvinas están adosadas a la Patagonia y todo puede ser explicado de forma mucho más sencilla y fácil. La otra cosa que cuesta mucho trabajo entender es el banco de las Georgias que aparece acá. Hay muchos estudios sedimentarios, estructurales, metamórficos del basamento de las Islas Georgias del Sur que demuestran que todo esto es uno a uno correlacionable con la formación Chagán, con los granitos que aparecen en la parte sur del canal del río. Básicamente todo lo que vemos acá es exactamente lo que vemos acá. Y una deformación orogénica muy importante que ocurre en las Islas Georgias, que básicamente ocurre en el Cretácico superior. Si la ponemos acá, esa orogenia del Cretácico superior podría ser explicada. Si la tenemos acá, es perfectamente explicada. Si la pegamos a África, no hay orogenia en el Cretácico superior en África. Esto es por ser bondadoso, es una falta de conocimiento de lo que ocurre en la Tierra del Fuego, en la parte tanto chilena como argentina de Tierra del Fuego, y los numerosos trabajos que han correlacionado esa deformación con las Islas Georgias. O sea que, importante los datos, los que interpretamos. No sé si Genial, Víctor. Gracias por esa respuesta. Hay más preguntas ahora. Hago una pregunta de Pedro Cres. Con estos nuevos datos, sobre todo con la continuidad del basamento, ¿cómo se relaciona la cuenca de Malvinas Oriental con la cuenca de Outeniqua? Muy buena pregunta. En eso les recomiendo el trabajo de Stanca et al. Del año 2019, que está citado en mi trabajo del 2020 de la Malviniana. ¿Por qué? Porque ellos hacen una actualización muy buena de la estratigrafía de la cuenca de Outeniqua. O sea, evidentemente, aquí, a ver si puedo simular con el puntero.
Aquí en este sector, no sé si vas a ver el puntero, tenemos corteza oceánica actualmente. Ahora, si trasladamos América del Sur hacia allá, aquí quedaría la cuenca nauténica. O sea que básicamente la cuenca nauténica se ubicaría casi a continuidad de lo que sería el Banco de Eugene hacia el norte. O sea que otra cosa que me gustaría remarcar es que sabemos que hay continuidad del basamento continental entre las Malvinas y el Banco de Eugene, pero también es interesante ver la estructura que tienen las rocas sedimentarias por encima de ese basamento. Ahí tenemos Jurásico, tenemos Cretácico, tenemos Cenozoico, y eso tiene una estructura compresiva interesantísima. Y esa estructura compresiva es una estructura de desgarre, es una zona transpresional. Ustedes cuando ven el escarpe de las Malvinas, imagínense que este escarpe tan irregular, cuando lo desplazamos 400, 500 kilómetros, produce toda una serie de transpression y transtension a lo largo del escarpe, y eso ha producido unas estructuras de anticlinales y fallamientos en esta parte de las cuencas de las Malvinas Norte, que es muy excepcional. Es el único lugar de todo el plató de las Malvinas que tenemos, yo diría, en sentido muy amplio, estructuras petroleras muy interesantes. Habría que ver si la roca madre también está bien desarrollada, pero como estructuras son muy buenas las que aparecen justo en esta parte de acá, del plató de las Malvinas, en la parte noroeste de la cuenca Malvinas Oriental. Perfecto. Gracias, Víctor. Tengo otra pregunta de Juan Lovecchio. Víctor, muy interesantes estos nuevos datos del plató de Malvinas. ¿Cómo podemos explicar tanta extensión jurásica? Cuenca Austral, Rocas Verdes, Cuenca de Malvinas y ahora el plató de Malvinas. Y le agrego con corteza oceánica. Rocas Verdes también. Bueno, habría que hacer algunos cálculos cuantitativos, porque la extensión no ha sido tanta en el momento que no logró romper este puente de acá. Si hubiéramos tenido una fuerte extensión, no hubiera quedado precámbrico en forma continua de un lado hasta el otro. Tendríamos que haber tenido aquí corteza oceánica. Acá no pasó nada de todo eso. Tuvimos unas cuencas subsidentes, están muy bien mostradas en el trabajo este que les mencioné antes, de Douglas. Aquí no se rompió. Para producir no hace falta gran cosa. Sería bueno hacer un ejercicio de cuánto tenemos que rotar, porque básicamente lo que tenemos que rotar es América de la Patagonia para allá y esto dejarlo fijo. A ver cuánto tenemos que rotar para producir este tipo de corteza oceánica. Mi impresión es que no es demasiado. Y perdón, bien. Y la cuenca, la otra pregunta, la cuenca de las Malvinas, la cuenca, perdón, de las Rocas Verdes que aparece aquí en Tierras del Fuego, básicamente su gran periodo de extensión se originó a partir del Jurásico con la apertura del Mar de Weddell. O sea que gran corteza oceánica fue en el Mar de Weddell, ya la formación Yagán empieza a depositarse por encima de esa corteza oceánica, o sea, ahí ya dejó de ser activa. O sea que no, el periodo que tenemos de extensión básicamente asociado a la apertura del Mar de Weddell. Aquí se produjo rupturas extensionales como tenemos en la cuenca Malvinas Nortes, la vía Basas de la parte sur de las Islas Malvinas, pero aquí llegó a formar corteza oceánica. Este es el periodo principal de formación de rocas verdes, que podría llegar quizá también hasta los 152 millones de años. La corteza oceánica. Genial. Gracias, Víctor. Bueno, otra pregunta, en este caso de Ricardo Gómez Omil. Víctor, en el hundimiento norte del Alto de Dungen se ve en la sísmica y en algunos pozos neises. ¿Este sistema plegado paleozoico podría ser la continuidad de las Islas Malvinas, incidencia y grábenes jurásicos superpuestos, ¿no? Muy interesante el dato, no conocía ese dato, pero evidentemente, si ahora estamos seguros que aquí, en la parte central de la cuenca de las Malvinas Norte, tenemos precámbrico, aquí también tenemos precámbrico, esa línea sísmica con el paleozoico plegado que tenemos acá indica que hay basamento precámbrico. Son depósitos de cuarcitas depositados encima de un basamento precámbrico. Así que si la dorsal del Río Chico que viene por acá, que diría en la parte norte con el precámbrico, engancharía muy bien con todo esto. Sería cuestión de tratarlo bien y ver si corresponde o no corresponde. Muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Muy interesante nuestra habilidad. Perfecto. Otra pregunta de Norman Urres. ¿Tiene alguna relación la cuenca del Tranquilo con la apertura de Mar de Weddell, a pesar de ser prejurásicas? ¿Tiene alguna relación con las rocas de Malvinas? Bueno,
mucho, todo tiene que ver con todo, como digo yo. Primero, el tranquilo, lo que está publicado era básicamente Triásico inferior a medio superior. La parte inferior tiene exactamente la edad que tiene la apertura del rift inicial de la cuenca de las Malvinas Occidental. Los nuevos estudios paleontológicos y las dataciones de precisión que hicieron en la parte superior del rift tranquilo han mostrado que tiene de edad jurásica inferior. Todavía está en proceso de publicación y eso, pero la parte superior del rift del tranquilo, tiene un rift que llega hasta el Jurásico inferior. O sea que el periodo abarcado por la formación del rift del tranquilo es exactamente equivalente al periodo del rift inicial, el late rift, que tenemos presentado por los Vecchio en la cuenca de Malvinas Occidental. Son las mismas cosas. Perfecto. Bueno, una pregunta ahora nos hacen viajar en el espacio un poco y nos pregunta Camilo Aristizábal, ¿cuáles son las similaridades y diferencias en términos evolutivos entre la placa de Malvinas con la placa del Caribe? No sé si podés comentar algo al respecto. Sí, es algo que lo hemos discutido mucho con Ian Diel. Ian Diel habló del arco de Escocia, y ese arco de Escocia se correlaciona con el famoso arco del Caribe, como si fuera toda la placa sudamericana, el continente sudamericano tendría dos arcos de disposiciones muy similares, tanto al norte como al sur. En ese sentido, los dos arcos tienen corteza oceánica que se desplaza hacia el este y tiene una zona de distribución que vergulla, que se hunde hacia el oeste. Esos son exactamente iguales. O sea que el arco de Escocia y el arco del Caribe tienen características en ese sentido similares, pero tiene una diferencia enorme. Y la diferencia enorme está demostrada por los estudios de Rubén Somoza. Rubén Somoza, a partir de su estudio de puntos fijos, de hotspots, pudo demostrar de que el continente sudamericano, desde el Mioceno hasta el Cuaternario, se desplazó casi un poco menos de 1000 kilómetros, se habla de centenares de kilómetros, de 500 y 1000 kilómetros hacia el norte. ¿Qué significa esto? Que si el continente sudamericano se desplaza hacia el norte, esta zona de la placa de Escocia cada vez está más sujeta a extensión a partir de los 25 millones de años. Entonces, si está sometida a extensión, cada vez va a romper más pedazos que se van a desperdigar. Todo lo contrario que le ocurre en la parte de Venezuela con la placa del Caribe. Como América del Sur está yendo hacia el norte en forma absoluta, está cabalgando la placa del Caribe. América del Sur aquí está extensionalmente separándose de la parte de la placa de Escocia. En cambio, el norte está cabalgando. Eso se debe al movimiento absoluto de América del Sur. Esos de 500 y 1000 kilómetros de desplazamiento hacia el norte explican por qué todas las islas de Barlovento en Venezuela y su continuación en el Caribe colombiano está caracterizado por toda una, casi un inicio de una subducción, o sea, hay prima de acreción, hay compresión, son todos los rasgos típicos del inicio de una subducción muy importante de América del Sur que se desplaza absolutamente hacia el norte y la placa del Caribe que relativamente se hunde por debajo de América del Sur. Exactamente opuesto el ambiente tectónico en el contexto que vemos acá en el sur. Infelizmente aquí cada vez vamos a perder más pedazos, perdimos la Georgia, vamos a perder en poco tiempo Tierra del Fuego y va a seguir después toda la isla de Tierra del Fuego y la parte sur. Y en poco tiempo hablamos de 10, 15 millones de años, pero no hay apuro. Perfecto. Sí, seguramente no hay apuro. Bueno, muchas gracias, Víctor. Una última pregunta. Me gustaría hacer un link o una conexión entre lo que nos mostraste hoy y lo que va a mostrar Juan Pablo Lovecchio el mes que viene, que él nos va a hablar un poco del rifting posterior. Bueno, va a empezar con el Triásico Jurásico y va a continuar. Continuar en el tiempo hasta la apertura del Atlántico Sur. Los rasgos geológicos que estamos viendo de escala regional y a escala placas, no tenemos la sutura
claramente nunca la veíamos, la sutura asociada a una posible rotación y colisión de las Malvinas, pero sí esto está dando estos elementos morfotectónicos, están proporcionando un, una, un structural grain para la ruptura continental que va a venir en el Cretácico. ¿Cuáles son los rasgos principales que ves de este pantallazo que nos diste que van a controlar esa apertura cretácica del Océano Atlántico Sur? Bueno, en primer lugar, viendo muy al norte, siempre me preocupó, ya cuando trabajaba en la zona de Lago Fontana, que todas las estructuras de Lago Fontana tenían esta orientación oeste-noroeste, o sea, norte 70 oeste. Y realmente nunca lograba explicarlas porque había estructuras norte 70 oeste, que eran las que delimitaban lo que yo llamé la cuenca del Senga, las que delimitan la cuenca del río Tunguel, son las que delimitan la cuenca del río Mayo. Son estructuras que tienen básicamente esta orientación que tenemos nosotros acá para el Jurásico medio superior, que arranca a partir del Jurásico inferior con basaltos. Entonces, el primero que logró una explicación adecuada para eso fue José Salfetti. Hablando con él un día me dijo, no, Víctor, lo que tenés ahí es la apertura del Mar de Weddell. Como el Mar de Weddell lo tenía muy lejos, nunca le había prestado atención. Pero tan pronto empezamos a mirar el Mar de Weddell, podemos ver que lo que ocurre en Río Senger, lo que ocurre en Genguel, lo que ocurre en Río Mayo, lo que ocurre en el Tranquilo, lo que ocurre en Cañaral de Asfalto, lo que ocurre más hacia el sur, es parte de la misma cosa. Continente que se está desmembrando porque están arrancando un pedazo de abajo, y eso crea un campo extensional muy grande. Ese campo extensional muy grande termina rompiéndose a la altura acá del plató para generar corteza oceánica, pero en el resto del continente deja cicatrices de esos esfuerzos que en tiempo, distribución, orientación, coinciden perfectamente con lo que tenemos acá. Eso se ve en América del Sur. Sin lugar a dudas, Juan Pablo les va a explicar a ustedes algo similar que se ve en África. O sea, la ruptura termina acá, abriendo el Mar de Weddell, pero ya se viene insinuando de norte a sur, tanto en América del Sur como en África. Y después sí, la gran apertura este-oeste, o sea, el inicio de la rotación de América del Sur, esos 60 grados de rotación que tiene para ponerse en su posición actual, son las que explican la apertura así, medio en diagonal o de forma oblicua, que tenemos aquí en el Atlántico Sur. Primero se abre la parte más al sur y lentamente se abre hacia el norte. O sea que realmente la geología de estas estructuras y la edad coinciden plenamente. Perfecto. Una última pregunta de Ricardo Manoni. Si las fallas oeste-este del Golfo San Jorge tienen 180 millones de años, ¿el relleno de los grábenes son jurásicos y no neocomianos? No. Ojo al Cristo con eso. Lo que vemos en Cañador de Asfalto, y está muy bien documentado, que los basaltos iniciales que se producen tienen 188 millones de años. O sea que lo mismo las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas están llenas de basaltos de 188 millones de años a 180 y poco. O sea que acá no hay ningún riff. Recién el riff empieza inmediatamente después en la cuenca, en la parte sur de la cuenca Malvinas Norte. Esta región inicial, pues el Jurásico Medio, Jurásico Superior, no está bien datado. Pero sí está bien datado el inicio de la apertura, el inicio de la fase extensional. Y comparando con lo que ocurre más al sur en el Mar de Weddell, podemos decir que hay un rifting que va de 188, 190 millones de años, puede empezar un poco antes en el Triásico todavía, y que recién la fase de Drift Transition ocurre a los 160. O sea que cuando empieza la fase de Drift Transition, las cuencas internas, alejadas del margen continental, podría empezar a tener sedimentación de edad Jurásica Media Superior o Cretácica Inferior. O sea, el Cretácico Inferior no estaría asociado, si bien tiene una orientación similar, a estas estructuras. Bueno, Víctor, te agradezco mucho el detalle y la dedicación a todas estas preguntas. Nos gustó, me encantó la presentación. Paso entonces la palabra a Néstor para cerrar el webinar. Adelante, Néstor.
Gracias Sebastián. Estamos terminando la sesión de hoy. Nuevamente queremos agradecer a Víctor por su tiempo y calidad de presentación, a los que ya nos tiene acostumbrado con la pasión y la cantidad de datos, ¿no? que agrega, realmente entusiasma a todos. Así que muchísimas gracias, porque creo que nos aporta muchísimo en el conocimiento y también nos despierta a continuar con la pasión, ¿no? Por la pasión, por la geología, por estos temas. Así que también quiero agradecerle a todos los asistentes que se alinearon a este evento y participaron con la sesión de preguntas y respuestas. Antes de despedirnos, les comentamos que el próximo webinar del ciclo de conferencias 21 será el lunes 8 de abril, con 2 presentaciones, explorando lo diferente. Es el caso del bloque Mesa Verde en la Cuenca Cuyana, que será presentado por Yolanda Ruiz de YPF, y desarrollo de un nuevo play en la Cuenca Cretácica, en el NOA, el yacimiento Los Blancos, presentación por Pablo Cavalieri y de High Loop Group. Para finalizar, el próximo webinar de este ciclo de conferencia de exploración offshore del Atlántico Sur será el jueves 15 de abril, sobre el rifting mesozoico del Southwest de Gondwana, que será presentado por Juan Pablo Lovecchio, y a su vez tendremos también la participación sobre modelos de ruptura continental de márgenes volcánicos, presentado por Sver Planke. Así que creo que tenemos una temática muy interesante para continuar desarrollando estos puntos y conocer un poquito más sobre el Atlántico Sur. De mi parte, muy buenas tardes a todos y gracias por ser parte de este ciclo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la buenas tardes. Muchas gracias, Víctor. A vos. Gracias.